bienvenida un año más a la charla organizada por Andén por el motivo del Día Nacional de la EM. Este año, debido a la situación sanitaria por todos conocida, pues nos hemos visto obligados a adaptarnos a las circunstancias y hacerla online. Agradecemos que igualmente estéis ahí un año más. Este año, deseosos de que se normalice cuanto antes todo y podamos compartir momentos presencialmente. Este año, y como no podía ser de otra manera, queremos dedicar esta jornada al impacto que el coronavirus ha tenido en todos nosotros. Pero como sobre el COVID ya hemos asistido a lo largo de 2020 a distintos encuentros, le pedimos a Pepe que nos hablara de cómo hacer frente a esta situación que estamos viviendo. Más si cabe ahora que parece que ya sí tenemos aquí la vacuna. Esperamos que pueda aclararnos distintas dudas sobre cuidados a tener en cuenta y las previsiones de futuro para nosotros. No me quiero demorar mucho, ya que lo importante es escuchar a nuestro ponente, Pepe Meca, director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Es de sobra conocido por todos nosotros. Su esfuerzo constante en pro de la mejora de las personas con esclerosis múltiple y su extraordinaria atención a todos sus pacientes lo convierten en un neurólogo de reconocido prestigio y querido por todos. Antes de comenzar, indicar a todos los asistentes que esta ponencia será grabada y los micrófonos estarán deshabilitados. Durante la misma podemos ir escribiendo en el chat las cuestiones que queramos plantearle tras su exposición para que nuestra moderadora se las pueda realizar al finalizar. Os doy las gracias a todos en nombre de la asociación y damos comienzo a nuestra jornada. Pepe, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias por una presentación tan cariñosa. Muchísimas gracias por tus palabras. Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde. Para mí, en mi ajetreada agenda, el poder estar con vosotros es un alivio, es un oasis, poder estar con vosotros y hablando tranquilamente, os lo digo de verdad. Y os agradezco mucho que me hayáis invitado para compartir un rato con vosotros. No sé si después de hoy, de escucharme, vais a tener más dudas. Normalmente cuando hablamos así a final de año y voy a daros una charla o estamos un rato hablando, me quedo con la impresión de que algunas dudas puedo haber resuelto. Y yo es que como el primero que tiene dudas soy yo y encima esto se está grabando, o sea que imagínate. Pero es verdad, tengo muchas dudas y creo que en general, aunque os voy a contar muchas cosas, lo mejor, o sea, digamos que el mensaje final para llevar a casa es que de momento hay que ser prudentes y hay que esperar, ¿de acuerdo? Esta epidemia no se la esperaba a nadie, nos ha pillado a todos con el pie cambiado y lo que está pasando ahora también, nos está pillando con el pie cambiado. De hecho, pues, todo lo que voy a decir es lo que se sabe, no se pueden establecer recomendaciones concretas sobre el tema de la vacunación. Y voy a abrir mi presentación. Un momentito. Bien, pues como ya hice los agradecimientos, esta parte y ya hablé antes con vosotros, pues esta parte la obviamos. Entonces yo había pensado hacer una pequeña puesta al día de cuáles son las recomendaciones generales en relación con la epidemia, con la pandemia para los pacientes con esclerosis múltiple, que no es distinta a la de la población general, ¿de acuerdo? Luego hablar de, dos diapositivas, acerca de los últimos datos que hay sobre enfermedad, sobre esclerosis múltiple y tratamiento, es decir, riesgo de enfermedad y riesgo de gravedad de enfermedad con tratamientos, hablando de los dos últimos registros que se han publicado, y luego hablaremos un poquito de las vacunas. Bien. Si algo está claro desde que ha comenzado esta pandemia, es que una sola actuación, una sola medida preventiva no es útil para evitar el contagio. Si yo me pongo la mascarilla, pero estoy en un sitio cerrado y pese a que estoy en un sitio cerrado no cuido la ventilación y grito, etcétera, etcétera, pues probablemente la mascarilla me va a proteger, pero no estoy
no estoy actuando, no estoy poniendo más filtros al virus, no estoy poniendo todos los medios para evitar contagiarme. Es el conjunto de medidas lo que hace que evitemos el contagio. Y esto era así en el mes de marzo y sigue siendo así ahora. Hay que intentar evitar contagiarse. Luego podemos tener más o menos evidencia de qué sucede con los pacientes que se contagian y qué sucede con la enfermedad y qué sucede con los tratamientos, ¿de acuerdo? Pero la medida principal es intentar mantenerse a salvo y no contagiarse. Y realmente no es algo tan complicado no contagiarse. Es un virus muy contagioso, tremendamente contagioso. Pero si uno toma las medidas apropiadas y las toma bien, porque muchas veces las personas que se contagian creen que lo han hecho bien o que lo han estado haciendo bien, pero después recapitulan un poco, van marcha atrás y dicen, pues mira, me equivoqué en esto, ¿no? Y muy probablemente, pues no un día concreto, por una actuación concreta, sino no tomando estas medidas, probablemente es por lo que al final acabé contagiando. El caso sería en estas que hemos sacado de la página web del Ministerio de Sanidad, ellos lo ponen con algo como muy representativo, ¿no? Como un queso de Gruyère, y lo que hay que hacer es ir poniéndole cuantas más capas, menos probabilidades tiene el virus de llegar a nosotros. Las medidas de siempre, hablar bajo, llevar mascarilla, distancia de seguridad, pese a que llevamos mascarilla, reducir el aforo, si hay sospecha, hacer un test, la higiene de manos, intentar hacerlo todo en el exterior, ventilar bien el interior. O sea, todas estas medidas conjuntas son las que hacen, si las tomamos conjuntamente, hacen que el contagio sea casi imposible. Esto es un caso, también está sacado del Ministerio de Sanidad, de un caso de transmisión, porque en los últimos, esto es algo que se negó al principio, en los primeros meses de epidemia se negó que hubiera riesgo de contagio por aerosoles. Ahora sabemos que el contagio por aerosoles existe. El aerosol es la gotita de saliva que va flotando en el aire más pequeña que pueda haber. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucedió, es un caso clínico, epidemiológico, claro, que sucedió en 2 autobuses cargados de gente. Por aquí pone cuántos iban en cada autobús. Iban en cada autobús 126 personas, que iban a una celebración religiosa, iban a una misa en China y iban llenos de gente, ¿de acuerdo? Y hubo un paciente, que es este que veis aquí en rojo, no sé si lo estoy marcando bien con el cursor. Este es el paciente caso que, por cierto, el caso índice, que por cierto estaba asintomático, ¿de acuerdo? Era un caso totalmente asintomático. Y contagió al resto del autobús, ¿de acuerdo? No hubo diferencias en cuanto al riesgo de contagio entre los que estaban sentados más cerca, los que estaban sentados más lejos, los que estaban sentados al lado de la calefacción, no. Lo que sí es cierto es que todos estos pacientes, todas estas personas, estuvieron con los del otro autobús y estuvieron al aire libre durante 180 minutos y del otro autobús no se contagió nadie. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los espacios cerrados, no bien ventilados y sin medidas de precaución son un caldo de cultivo perfecto para que el virus se contagie, se pase de unas personas a otras. En cambio, todas estas personas que acaban contagiadas, incluso el caso índice, que estuvieron compartiendo comida con otras con los otros 126 personas que iban en el autobús durante 180 minutos, es decir, estuvieron en la misa 150 minutos y 30 minutos de comida, del otro autobús no se contagió nadie. Entonces, esto es un poquito para que veáis que todas estas medidas es que quizá os parezcan muy básicas o muy absurdas, lo son muy básicas, pero son muy importantes, son imprescindibles. Y si las hacemos bien, correctamente, contagiarse es realmente complicado. A raíz de todo lo que os he contado de los aerosoles, pues incluso se ha estratificado el riesgo de contagiarse en función de si uno está con mascarilla o sin mascarilla, como si está en el interior o en el exterior. Y si en el interior o en el exterior hay mucha poca gente. Y vamos, cuando uno en el exterior con mascarilla durante mucho tiempo, da igual, pero con mascarilla en el exterior el riesgo de contagio es prácticamente nulo, a cuando está en el interior sin mascarilla y hablando, gritando o incluso en silencio, donde el riesgo de contagio es elevadísimo. Nosotros no debemos de quedarnos por aquí en medio, en los amarillos, ¿de acuerdo? Tampoco. Debemos quedarnos solamente con los verdes, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar reducir el riesgo de contagio, a cero, vamos, que el riesgo sea nulo, ¿de acuerdo? Y si tomamos esas medidas y utilizamos bien la mascarilla y todo lo que os pongo aquí de ventilación, de
de que haya contacto entre pocas personas, pues reduciremos muchísimo el riesgo. Y todo esto viene a colación, pues, de lo siguiente, ¿no? De que, como todavía no tenemos respuestas y todavía no sabemos en qué medida la vacuna va a ser la respuesta, que lo va a ser, pero cuándo va a ser esa respuesta, pues debemos seguir tomando y extremando las medidas de precaución. Sería un error muy grande decir, ya ha venido la vacuna, anchas Castilla, ni muchísimo menos. Ya ha venido la vacuna, tendremos que seguir un año con mascarilla y con vacuna, y cuando todo el mundo esté vacunado, todo el mundo esté inmunizado, pues entonces esto habrá terminado. Pero mientras, echar las campanas al vuelo es un error bastante grande. Bien, sobre los registros COVID, no os voy a contar nada, o sea, no os voy a contar nada extra, ni establecer el riesgo de gravedad en función de los tratamientos. No voy a hacer una presentación acerca de esto, quiero decir. Solamente hablar de los registros. El registro francés, que salió a finales justo antes del verano, donde parece que ningún tratamiento favorece el que haya una enfermedad más grave o un exceso de mortalidad entre los pacientes con esclerosis múltiple infectados por COVID. De hecho, donde hubo una mayor incidencia de fallecimientos fue entre los pacientes sin tratamiento, ¿de acuerdo? Esto lo que nos pone de manifiesto es que los factores de riesgo para los pacientes con esclerosis múltiple no son los tratamientos, son los mismos factores que para la población general. De hecho, en este estudio, los factores de riesgo que realmente lo fueron para tener una enfermedad más grave fueron la obesidad y la edad. Fijaos, los mismos que para la población general. La población general además ha habido otros, hipertensión, comorbilidades, ¿de acuerdo? Pero en este estudio concretamente, lo que a un paciente con esclerosis múltiple le hace que tenga más riesgo de que tener una enfermedad más grave es tener más años, eso sí, por eso hay que protegerse muy bien, y la obesidad. Y este es el último estudio que ha salido hace un mes aproximadamente, que es un registro extensísimo italiano, una cohorte de más de 800 pacientes. Y aquí parece, ellos terminan concluyendo que parece que los pacientes que tienen tratamiento con anticuerpo anti-CD20, es decir, ocrelizumab o rituximab, fatumumab en el futuro, podrían tener un mayor riesgo de que la infección fuera más grave. ¿De acuerdo? Esto hay que tomarlo con mucha precaución, porque hay que tener en cuenta que esto no son estudios, no son ensayos clínicos. Esto no nos da evidencia clase 1, que es la que vamos buscando los médicos, ¿de acuerdo? Esto nos da simplemente una orientación. Y no podemos olvidar que esto es un registro, no deja de ser un registro. Es decir, un registro es una plataforma donde quien quiere, cuando quiere y como quiere, registra casos clínicos. Eso, pues bueno, es mejor que nada, pero aquí el método científico queda muy escaso, ¿vale? Entonces hay que saber leer esto. No podemos decir de nuevo, no, es que los que se ponen este tratamiento tienen mucho riesgo. No, esto no es así, ¿de acuerdo? Esto no es así. En la Sociedad Española de Neurología también hemos hecho un registro que se va a publicar probablemente a principios de año y donde las conclusiones son exactamente iguales. No hay riesgos diferentes en los pacientes con esclerosis múltiple respecto a los de la población general para que la enfermedad sea más grave. Son los mismos riesgos. Por lo tanto, hay que tomar las mismas precauciones, ¿de acuerdo? Y los tratamientos a priori no parece que influyan demasiado en que haya un mayor riesgo de que haya problemas. Y bien, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar de la vacuna, de las vacunas, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay 42 vacunas que están en evaluación clínica, 42, y 151 potenciales candidatas que están en fase preclínica. Se está analizando si serían útiles. Evidentemente no puedo hablaros de las 42 vacunas y vaya por delante lo que os he dicho al principio, que en la actualidad no se ha empezado a vacunar o los países que han empezado a vacunar apenas lo han empezado a hacer hace una semana. Es decir, no podemos tener evidencia de qué es lo que sucede con las vacunas, puesto que no hay experiencia, solamente tenemos hipótesis y tenemos sentido común. Es decir, estamos hablando siempre en el plano teórico, ¿de acuerdo? Y siempre que alguien habla desde el punto de vista científico habla en el plano teórico, si lo quiere aplicar a la práctica, tiene que ser con muchísima precaución, ¿de acuerdo? Después yo supongo que este tema volverá a surgir en las preguntas. Bien, lo que sí es cierto que se están investigando 4 tipos de vacunas. Las de virus, las que contienen el virus,
el virus COVID, inactivado o atenuado, las que utilizan un vector viral, las que están basadas en ácidos nucleicos, ahora explico qué es cada una de estas cosas, y las que están basadas en la administración de proteínas del virus. Estas vacunas, las vacunas convencionales, es decir, lo que entendemos por una vacuna, cogemos el virus COVID y lo sometemos a determinados procedimientos químicos o físicos que hacemos que tengan una menor capacidad de replicación, ¿de acuerdo? Esto sería como la vacuna de la gripe, ¿de acuerdo? No, la vacuna de la gripe no. La vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla o del zóster, de la varicela zóster, ¿de acuerdo? Y se administra el virus. Esta sería una opción. Y la otra opción de las vacunas con el virus COVID sería desactivarlo completamente, ¿de acuerdo? Es decir, desactivar sus ácidos nucleicos, impedir por completo que el virus se pudiera replicar y administrar la partícula vírica. Cuando el cuerpo detecta cualquiera de estas dos partículas, una con capacidad de replicarse y otra sin capacidad de replicarse, da igual, ataca a todos los antígenos que tiene en su membrana y lo destruye. Esta sí que es como la de la gripe, la inactivada, ¿de acuerdo? De estas vacunas no hay ninguna. Ahora mismo, en el futuro próximo, no vamos a tener ninguna. Estas se están investigando, están en proceso de investigación. ¿Por qué? Porque por ejemplo, para utilizar porque lo ideal sería plantear, bueno, pues si la vacuna de la gripe sabemos que funciona y en general funciona bien, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger el virus, vamos a inactivarle el genoma, vamos a impedir que se pueda replicar, vamos a inyectarlo y ya está, ya tenemos una vacuna. Esto es así, ese es el concepto, digamos que es el concepto básico de las vacunas. ¿Cuál es el problema? Pues que para hacer eso hay que inocular una cantidad muy elevada de virus. Y en ese caso, lo más importante es la seguridad. Es decir, no nos podemos lanzar a utilizar vacunas de este tipo, es decir, una vacuna como la de la gripe, pero tipo COVID, porque tendríamos que inocular una gran cantidad de virus, una carga vírica muy elevada, y para esto sí que harían falta ensayos muy largos, estudios muy largos, donde se garantizara la seguridad. ¿De acuerdo? Por eso no tenemos una vacuna convencional como la de la gripe reflejada en el COVID. ¿Vale? Esa vacuna probablemente la tengamos en el futuro, pero en el futuro. La que no parece que vaya a avanzar mucho son estas vacunas, digamos, atenuadas, ¿de acuerdo? Con menor capacidad de replicación. Estas todavía serían todavía más peligrosas que la que os acabo de explicar, y muy probablemente pues esta vacuna, bueno, no sé si en el futuro saldrá adelante. Lo que sí está claro que esta vacuna, si se dispusiera ahora de ella, no estaría indicada, habría que esperar mucho para aplicarla ampliamente en pacientes con EM. Hay vacunas vivas que se ha demostrado que, o atenuadas que pueden producir un aumento de brotes, como es la vacuna de la fiebre amarilla, que sabemos que directamente produce brotes. Con lo cual, este tipo de vacunas sí que estaría contraindicada. La vacuna que está basada en virus inactivados, virus muertos, ¿de acuerdo? Que no tienen capacidad de replicarse, virus COVID muertos, podría ser útil en la esclerosis múltiple. Lo que pasa es que nos hace falta más experiencia. Podría ser útil y segura, ¿de acuerdo? Pero todavía no está ensayada en humanos, ¿vale? Bien, las dos, como os digo, están en desarrollo y estas son las que tenemos ahora mismo, las que disponemos ahora mismo, las que van a venir en el futuro cercano. Las que están basadas en ácidos nucleicos, las que están basadas en un vector viral, que ahora os explicaré qué es, y las que están basadas en la administración de proteínas. Las que están basadas en la administración de ácidos nucleicos, tenemos la primera, que es la que se está empezando a utilizar, es la de Pfizer, utiliza mRNA, y la de Moderna, que también utiliza mRNA. La de DNA todavía está en fases más iniciales. La que utiliza un vector viral, que ahora vemos qué consiste, es la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, y la que utiliza subunidades proteicas de la cápside del virus es la Novavax, la del laboratorio Novavax. Bien, ¿en qué consisten las vacunas de ácidos nucleicos? Tanto las DNA, que a esta les queda bastante, como a las RNA. Digamos que esta es la que ahora se está empezando a utilizar. Pues consiste en introducir una partícula de RNA introducida en una cápside, una cadena de RNA introducida en una cápside que es capaz de entrar en nuestras células
se incorpora a nuestra célula, se incorpora al código genético de nuestras células y, lógicamente, pues fabrica para lo que está destinada esta cadena de RNA, fabricar partículas del virus. Nuestras células, esta es la clave, ¿no? Esta es la incógnita. Esas proteínas, ¿dónde se van a expresar? Si esas proteínas van a ir circulando por el torrente sanguíneo, si la van a expresar determinadas líneas celulares, si la van a expresar determinados tejidos y, por lo tanto, esas proteínas, como son extrañas a nuestro cuerpo tenderá a defenderse de ellas y creará anticuerpos. Por lo tanto, estaremos protegidos contra el virus. Esta es la teoría. ¿Cuáles son las dudas? Y todas estas dudas son en el plano teórico. Tanto la RNA como la DNA, ambas actúan igual. Lo que pasa es que la que tenemos ahora aquí es la RNA. ¿Cuál es la duda? Pues, ¿qué tejidos van a expresar esas proteínas? Como os podéis imaginar. Si el sistema inmune va a ir contra esas proteínas y esas proteínas están en el torrente sanguíneo, pues no causará ningún problema. Si algún tejido, sea el que sea, expresa esa proteína, pues ese tejido podría sufrir un daño colateral si es atacado por el sistema inmune. Todo esto lo estoy explicando en el plano teórico y aplica tanto para personas con esclerosis múltiple como para la población general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a si utilizar esta vacuna o no en pacientes con la enfermedad? Pues que tenemos que tener precaución, esperar a tener más datos, esperar a tener más datos acerca de cómo están respondiendo la población general a esta vacuna, si está habiendo algún tipo de complicación o está siendo segura, y una vez que sepamos en la población general que no tiene enfermedad, que no tiene esclerosis múltiple y que no está bajo ningún tratamiento inmunomodulador ni inmunosupresor, si es segura o si no es segura, qué efectos secundarios son los más frecuentes o lo que podemos esperar, pues entonces plantearnos el vacunar a los pacientes con EM, ¿de acuerdo? Esta sería la aproximación más prudente y con más sentido común. Como os decía, de estas dos vacunas hay dos, y así les vamos poniendo nombre, les vamos poniendo cara. La de Pfizer, el problema, que lo sabéis ya todos porque escucháis las noticias, es que se tiene que congelar a menos 70 grados, que no viene preparada para inyectar, es decir, saco la vacuna y la inyecto en el paciente, sino que hay que reconstituirla. Bueno, primero hay que sacarla del congelador. Está estable en la nevera, o sea, se puede mantener en la nevera 5 días, y una vez que se ha descongelado, entonces es una ampolla grande de donde hay que sacar las dosis. De una ampolla no sé si salen 5 dosis o 6 dosis, y entonces hay que manipularla y ponerla, ¿de acuerdo? Solamente es estable a temperatura ambiente durante 2 horas y son dos dosis, separadas por 21 días, ¿de acuerdo? La de Moderna es muy parecida, solo que necesita congelarse a menos grados, a menos 20 grados. Permanece en la nevera más tiempo, no solamente 5 días, permanece hasta un mes, puede permanecer hasta un mes en la nevera antes de ponerla, y a temperatura ambiente hasta 12 horas, ¿de acuerdo? Una de las ventajas de esta otra vacuna que utiliza el RNA es que no, viene preparada para ponerla, no hay que manipularla. Se saca del congelador, se mete en la nevera y cuando está descongelada se deja a temperatura ambiente un poquito antes de ponerla y se puede poner. ¿De acuerdo? No hay que hacer manipulación, ya viene preparada. Vale, ahora quiero pasar. Ahora. Hemos visto las dos con RNA. La de DNA es la del laboratorio Innovio y esta es la de Bill Gates, ¿vale? Esta todavía está en una fase 2, o sea que está todavía lejana, ¿de acuerdo? No sabemos exactamente qué características tendrá, pero bueno, es muy parecida. El mecanismo de actuación es muy parecido al que os he puesto antes, ¿de acuerdo? Entra dentro de la célula produce proteínas en base a la codificación genética, al código genético que tiene ese RNA, en este caso ese DNA, y produce proteínas. Es exactamente igual. Bien. Vamos con las vacunas basadas en vectores virales, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de vector viral? Pues muy sencillo. Como antes os he explicado que introducir en una vacuna el virus COVID bien muerto o bien atenuado es peligroso y nos hace falta mucho más tiempo para poder saber si es eficaz y es seguro, pues podemos coger un virus, ¿de acuerdo? Un virus que sepamos que no da demasiado problema, un adenovirus,
y introducirle dentro una parte del código genético del coronavirus. Con lo cual, cuando nos inyecten el virus vivo, el virus se empezará a replicar y nuestro sistema inmune lo detectará y lo atacará. Y por lo tanto tendremos inmunidad. Esto sería una vacuna viva, ¿de acuerdo? Aunque el virus en el que va el código genético sea un virus, pues, que a priori no sea muy agresivo, pero es un virus, es una vacuna viva y es un virus. Y en los pacientes con esclerosis múltiple, los virus vivos, pues hay que utilizarlos con precaución. Por lo tanto, esta tampoco, a priori, sería la vacuna ideal. Perdona que insista tanto y que lo repita. Estoy hablando en el plano teórico, ¿de acuerdo? En el plano teórico del sentido común y de los conocimientos, no sobre la experiencia. Es decir, no es que yo diga que esta vacuna no se pueda utilizar en pacientes con esclerosis múltiple. Digo que a priori, con el conocimiento que tenemos, no sería la ideal, pero para saberlo a ciencia cierta tendríamos que esperar, como os he dicho antes. Primero, qué efectos produce en la población general y después ver qué sería lo esperable en pacientes con la enfermedad. Pero también podemos hacer una cosa, como antes os decía con el COVID, coger un virus, este mismo virus, este que tenemos aquí, y en vez de inyectarlo vivo, inyectarlo muerto, matarlo, quitarle la capacidad de replicación, introducirle, eso sí, antes de matarlo, en su código genético un fragmento de ADN del coronavirus, del COVID, con lo cual cuando entre y nuestro cuerpo se defienda de él, es decir, nuestro sistema inmune empieza a crear anticuerpos, se defenderá de un virus muerto. Este produciría menos problemas, ¿de acuerdo? Con lo cual, a priori, sería un buen candidato, un buen candidato a utilizar, ¿eh? Estas son las vacunas de AstraZeneca, pero fijaos qué contradicción. Yo os he dicho que esto sería un buen candidato y es con la que, esta vacuna es con la que se ha descrito una mielitis transversa, que es una mielitis, una inflamación en la médula, que es uno de los síntomas que puede producir la esclerosis múltiple. Una o varias. Bien, pero esto no es algo desconocido para nosotros, esto lo sabemos desde que existen las vacunas. Las vacunas de cualquier tipo pueden producir reacciones cruzadas y pueden producir inflamación en el sistema nervioso. La única ventaja es que suelen ser casos aislados, casos escasos, con muy baja frecuencia y que responden muy bien a medicación. Es decir, son estos casos iatrogénicos que dijéramos responden bastante bien a tratamiento cuando se producen. En cualquier caso, vuelvo a lo de antes, tenemos que esperar. Esta vacuna solamente no necesita congelador, solamente se conserva en nevera y son 2 inyecciones separadas por 28 días, por 4 semanas. Exactamente igual que la de Johnson & Johnson. Utiliza un adenovirus que le inserta una cadena de ADN del coronavirus y solamente con una inyección es suficiente. Aquí no hacen falta 2 dosis. Se conserva también en la nevera, no hace falta el congelador. Y bueno, si este virus estuviera muerto, sería un buen candidato. Sería un buen candidato como vacuna en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque respecto a la otra sería un buen candidato. Pues porque vamos a tener en nuestro interior de nuestro cuerpo las proteínas del virus, del COVID, vamos a tener las proteínas del COVID en nuestro cuerpo expresadas por un virus muerto. ¿De acuerdo? Con lo cual, nuestro sistema inmune va a crear defensas contra un virus muerto, no va a ser un virus vivo, y va a ir contra ese virus muerto, no va a ir contra un tejido directamente o contra una línea celular, va a ir solamente contra ese virus, que encima no está activo. Con lo cual, a priori, en el plano teórico sería una muy buena opción. Luego están las vacunas que están basadas en proteínas. Aquí de lo que se trata es de coger un virus, un COVID, destruirlo, coger el virus COVID, destruirlo, y los fragmentos proteicos que quedan, inocularlos, ¿de acuerdo? Los inoculamos en el paciente y entonces el sistema inmune directamente crea defensas, crea anticuerpos contra esas proteínas. Aquí no hay virus, aquí hay restos de virus. Con lo cual, también sería una muy buena candidata, ¿de acuerdo? Sería una buena candidata. Lo único que no hubiera algún tipo de reacción cruzada contra otro tejido del organismo, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de tejido, pues estoy pensando principalmente en el sistema nervioso. Pero, a priori, en el plano teórico sería una muy buena candidata. Y la otra opción también con las proteínas es no inocular las proteínas, como he puesto aquí, las proteínas sueltas, sino crear
una molécula artificial, una especie de virus, que ni siquiera es virus, es como una membrana, y sobre esa membrana artificial poner estas proteínas, poner las proteínas del virus. Entonces inyectaría ese virus artificial, como si dijéramos, pues no es un virus artificial, realmente esa membrana con las proteínas insertadas. Esto haría que el sistema inmune todavía se engañaría más al sistema inmune, porque pensaría que es un virus en realidad, con lo cual lo atacaría con mayor agresividad, y las posibilidades de que la inmunización sea exitosa, pues seguro que serían mayores, ¿no? Todo esto, como os podéis imaginar, está en investigación, serían una buena opción en esclerosis múltiple, y ahora mismo Novavax es la que está investigando este tipo de vacuna con la proteína Matrix M del coronavirus. Son dos dosis separadas por 21 días y a priori no necesitan frío porque son fragmentos proteicos, solo una buena conservación. Y bueno, pues nada más. No sé si os habré mareado mucho con vacunas y con todo lo que os he contado. Voy a dejar de compartir. Y si tenéis alguna duda o queréis que volvamos sobre alguna de las diapos, os vuelvo a compartir y las vuelvo a poner, ¿vale? Muchas gracias, Pepe. La verdad que, bueno, esto de las vacunas, pues es un mundo para los que no estamos metidos en todo este tema de la medicina y no conocemos tan a fondo esto, pues la verdad es que es bastante complicado de entender pues, toda esta situación. En el chat, de momento, solo hay 2 personas que hayan hecho una consulta. La primera ha sido Alejandro en cuanto a las recomendaciones generales para evitar contagiarnos del coronavirus. Cuando comentabas que al aire libre había mucho menos probabilidad de poder contagiarnos si alguien está contagiado, él preguntaba por qué entonces llevamos mascarilla al aire libre cuando estamos en zonas no concurridas. Y bueno, la otra pregunta la ha hecho Chema, y es si se sabe si alguna de las vacunas que se están investigando se han probado o se han ensayado en pacientes con esclerosis múltiple. Sí, a la primera es para reducir el riesgo. Para llevar la mascarilla al aire libre es para reducir el riesgo al máximo y para controlar cualquier tipo de eventualidad. Es decir, si tú vas al aire libre, estás sin mascarilla al aire libre y de pronto se te acerca una persona que no lleva mascarilla, que es un portador asintomático o un infectado asintomático, pues ya tienes más riesgo de que te contagie. Imagínate, tú controlas qué haces tú, pero no controlas qué hace el resto de la gente. Con lo cual, por precaución, lo mejor al aire libre es ir con mascarilla. Y todo lo que estés haciendo, hacerlo con mascarilla, porque ese riesgo lo evitas. Es verdad que, si habéis visto en el esquema eso está en la página web del Ministerio, lo podéis ver, es que el riesgo es casi cero si estás al aire libre con mascarilla, pero claro, siempre que todos vayamos con mascarilla, ¿vale? Eso es una situación ideal en donde todos estamos con mascarilla. Y bueno, pues también hay lugares donde en teoría al aire libre, me estoy refiriendo a terrazas, etcétera, de bares y de restaurantes, donde en teoría también están al aire libre y todos estamos cansados de pasar por estos sitios y ver que no se cumplen las mínimas normas de distanciamiento, ni de llevar mascarilla, ni de nada de esto. ¿Me comprendéis? Entonces, pues aunque estés al aire libre, ahí no se están cumpliendo las normas. Y si no se están cumpliendo las normas, no quiere decir que te vayas a contagiar, quiere decir que estás en más riesgo de contagiarte, evidentemente. Entonces, pues, al aire libre siempre es mejor llevar mascarilla. Y luego, respecto a la segunda pregunta, la respuesta es no. No se han incluido pacientes con esclerosis múltiple, porque para poder participar en los ensayos clínicos, pues los ensayos clínicos ya sabéis que son muy estrictos a la hora de seleccionar pacientes, de incluir pacientes en cualquier patología y para cualquier fármaco. Exigen primero un paciente, entre comillas, ideal, ¿no? Que no haya comorbilidad de otro tipo, que no haya ninguna enfermedad asociada, porque estos son factores de confusión que luego al final del estudio te impiden sacar conclusiones adecuadas. Lo ideal es lo que él plantea, desde luego, que se hiciera un estudio en pacientes con la enfermedad. El problema de esto, lógicamente, es que no sabemos qué reacción puede haber.
Y lo primero que tenemos que saber es qué pasa en la población general cuando se vacuna. Eso será extrapolable con precaución a los pacientes con la enfermedad. Y entonces, a partir de ahí será cuando empecemos a plantear el tema de las vacunaciones. En cualquier caso, también tenemos que esperar un poco porque estoy convencido que va a haber consensos de los que más saben acerca de todo esto por parte de toda la gente del Carlos III, que sabe muchísimo, muchísimo de todo esto, que está investigando muchísimo de todo esto y nos va a dar información fiable, y luego también los clínicos. Seguro que haremos algún tipo de consenso acerca de qué sucede con la vacuna, ¿de acuerdo? Y es que es verdad, es que la experiencia es lo que nos lo va a decir. Ahora estamos hablando de todo esto, estamos a 18 de diciembre, todos son incertidumbres. Igual resulta que el 28 de febrero estamos hablando de que en España se ha vacunado 1 millón de personas y que no ha habido efectos secundarios. Pues el escenario será totalmente diferente a si se han vacunado 1 millón de personas y ha habido muchos casos de X problemas. El escenario será totalmente distinto. Entonces, esto es lo que tenemos que esperar, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar, y sobre todo pensando en ya no solamente en la enfermedad, en los mayores riesgos de la vacunación son una reactivación de la enfermedad, que por culpa de la vacuna haya una reactivación de la enfermedad, o que pueda haber algún tipo de problema con la molécula que se inyecta y que produzca algún tipo de reacción, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Luego también hay que tener en cuenta que los pacientes que están con algún tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor podrían tener menos capacidad para inmunizarse, su respuesta inmune podría ser menor a la vacuna. Pero todo esto seguimos en el plano teórico porque, por ejemplo, hay muchos estudios, se han hecho estudios con ocrelizumab, se han hecho estudios con fingolimod, se han hecho estudios donde se ha comprobado que con teriflunomida, donde se ha visto que la respuesta inmune a, por ejemplo, el virus de la gripe, la vacuna del virus de la gripe es un poquito menor, pero es suficiente, no hace falta más, o sea, y es segura y es perfecta, o sea que todo parece indicar que no va a haber demasiados problemas, pero yo creo que ahora mismo a lo que hay que invitar es a la prudencia, a esperar un poquito. ¿Cuándo vamos a saber entonces? Porque claro, a raíz de estas palabras, en el chat sí varias personas han preguntado ¿a partir de cuándo se van a poder vacunar las personas con esclerosis múltiple? Si ahora mismo tenemos que esperar un poco. Pues mira, la respuesta es que no lo sé. Yo puedo dar mi opinión, pero saberlo no lo sé. Mi opinión es lo que he dicho al principio, porque aquí no va a suceder que van a vacunar de golpe a 50 millones de españoles. No hay 50 millones de vacunas. Es decir, la vacunación va a ser progresiva, ya lo sabemos que va a ser progresiva a lo largo de un año, ¿de acuerdo? Va a ser escalonada. Y durante este tiempo vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social y la utilización de mascarilla. Es decir, uno no va a poder decir, ya me he vacunado, ya puedo salir a la calle sin mascarilla. Esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de protección. Por lo tanto, en ese impasse averiguaremos qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con la vacunación masiva? Masiva que será en miles de personas, en cientos de miles de personas, pero no será en millones de personas inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, quizá esas preguntas vienen un poquito por lo que todos estamos escuchando, ¿no? A ver cuándo viene la vacuna y se acaba esto, ¿no? Eso es lo que todos escuchamos. Esto no es así. Aquí no se va a vacunar uno y ya está. Bien, pues esta persona que está vacunada tendrá menos riesgo de desarrollar la enfermedad si se infecta, ¿de acuerdo? Porque al estar vacunada, si ha desarrollado una inmunidad, se podrá defender de forma efectiva del virus y no desarrollará la enfermedad. Pero su capacidad de infectarse continuará y si se infecta podrá contagiar perfectamente, ¿de acuerdo? Podrá ser un portador. Con lo cual, de momento, mucho cuidado, porque todas esas medidas las vamos a tener que seguir manteniendo. Vale, Inma está preguntando también si en las vacunas de ARN es probable o rarísimo que nuestra célula cree una proteína distinta a la que debe, hasta qué punto acierta a crear esa proteína y una vez que la crea, qué problemas pueden surgir. Pues nuestras células crearán esa proteína y
esa proteína será la del virus, porque lo que ponemos es el ARN del virus, y cuando ese ARN entra en nuestras células y se ponga en marcha el mecanismo de transcripción, solamente esa célula podrá sintetizar una proteína, que será la del virus. Y ahí es donde viene la incertidumbre. Hasta qué punto será segura es si cuando nuestro sistema inmune empieza a atacar a esa proteína y, por tanto, nos inmunicemos, habrá algún daño colateral. Esta es la cuestión. Habrá, por ejemplo, y ese daño colateral entendido por una mayor inflamación. Y si hay una mayor inflamación, sí podría haber una reactivación de la enfermedad. Estos son dudas, ¿de acuerdo? Y son dudas que ahora mismo no tienen respuesta. No tenemos respuesta para estas dudas. Esto solamente nos lo podrá decir la experiencia. Hay que continuar teniendo paciencia y esperar a que pasen un par de meses, ¿de acuerdo?, para saber qué es lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, con eso junto con los consensos que vayan apareciendo, que seguro que aparecerán, y las recomendaciones, pues así actuaremos, ¿de acuerdo? Desde luego, yo lo que estoy haciendo aquí hoy es una opinión totalmente personal, ¿de acuerdo? Mi opinión personal es que, de momento, prudencia. Vamos a esperar, porque llevamos así casi un año y podemos esperar un par de meses a ver qué reacción produce la vacuna en otros países que han empezado a vacunarse antes de nosotros y en nuestro propio país, ¿no? Esto no quiere decir que yo esté poniendo en duda la eficacia y la seguridad de la vacuna, en absoluto. De hecho, pensad una cosa, cuando estas compañías farmacéuticas gigantescas ponen en marcha y comercializan un producto de este tipo, una vacuna, están poniendo mucho en riesgo. Es decir, que aunque solo sea por su propio egoísmo, y me estoy saliendo, como veis, del tema total científico, ¿de acuerdo? Aunque solo sea por su propio egoísmo, ellas quieren garantizar que la vacuna sea eficaz y que sea segura para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, y luego son compañías farmacéuticas pues que tienen un prestigio tremendo, ¿de acuerdo? Y no se pueden arriesgar a perderlo. Por lo tanto, eso también hay que ponerlo en valor. No se atreverían a comercializar algo que a priori fuera a ser perjudicial. La cuestión es que yo prefiero que, hombre, si nos fueran a vacunar a los 50 millones de golpe, pues sí tendría que deciros qué tenéis que hacer. Os diría, os vacunáis o no os vacunéis, ya, ¿de acuerdo? Pero eso no va a ser así. Va a ser escalonado. Por lo tanto, podemos esperar a ver qué está sucediendo. ¿Y las personas que hayan pasado ya el virus se tendrán que vacunar cuando llegue el momento? Pues desde el punto de vista del sentido común y médico, lo correctísimo, sería como cuando ponemos una vacuna de... a ver, déjame que se me ocurra alguna vacuna. Bien, no vale el ejemplo que estoy pensando. Lo correcto sería hacer una determinación de anticuerpos. Es decir, si yo he pasado el COVID hace 5 meses y quiero saber si me quiero vacunar, pues lo ideal es hacer una determinación de anticuerpos. Si tengo anticuerpos en niveles suficientes, no sería necesario que me vacunara, en principio. ¿Que hay casos de personas que se han infectado 2 veces y han desarrollado la enfermedad 2 veces? Así es, eso ha sucedido. Son casos excepcionales también, no es lo más habitual, pero ha sucedido. Y si desde luego en ese análisis de anticuerpos no hay anticuerpos, lo que está claro es que hay que vacunarse, ¿de acuerdo? Eso es evidente, seguro que sí. Con esto también hay mucha controversia acerca de cuánto se mantienen los anticuerpos IgG, que son los que nos protegen del virus, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto está desde el mes de marzo, ¿de acuerdo? El virus de la gripe pasar una gripe no confiere inmunidad para el año siguiente. Al año siguiente nos tenemos que volver a vacunar de la gripe. ¿Y por qué? Porque el virus muta. Este virus ya sabemos que también muta, pero no porque sea un virus especial, es que todos los virus mutan. Lo único que tiene de especial este virus es que es muy contagioso, ya está. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también a los tejidos a los que afecta. ¿De acuerdo? Pero si no fuera tan contagioso no tendríamos ese problema. Ahora mismo, bueno, que yo sepa, no existe obligatoriedad en cuanto a la vacuna. El gobierno no la va a administrar obligatoriamente.
¿Es así? Porque hay una pregunta sobre esto, si estamos obligados a vacunarnos o podemos no vacunarnos. Hasta donde yo sé, no va a ser obligatorio. Se va a hacer recomendación. Yo, sobre lo que va a decir o no el gobierno, pues no me atrevería o sea, no me atrevería a decirlo porque sabéis que, bueno, pues según cómo amanece el día dicen una cosa o dicen otra, ¿no? Entonces, pues yo no me atrevería a predecir qué van a decir, yo no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que a priori lo que han dicho es que no es obligatorio vacunarse, no te pueden obligar a vacunar, ni con la vacuna del COVID ni con ninguna otra vacuna, no te pueden obligar, ¿de acuerdo? La cuestión es que puedan decir que sea o no recomendable. Yo pienso que es recomendable. O sea, en líneas generales yo pienso que hay que vacunarse. Mi opinión es que nos tendremos que vacunar, todos. Los que tienen esclerosis múltiple y las personas que no tienen esclerosis múltiple. Y yo pienso que los pacientes con esclerosis múltiple se tendrán que acabar vacunando. Pero ante una enfermedad con las características que tiene la esclerosis múltiple, con unos fármacos, con unas características completas de muchos pacientes que se están tratando y con la incertidumbre de una vacuna, mi planteamiento es vamos a esperar un par de meses a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Pero yo pienso que sí que hay que vacunarse, ¿eh? Y si la recomendación para los pacientes de esclerosis múltiple es que ahora mismo, de momento, no se vacunen, aunque a la larga se van a tener que vacunar, si la persona con esclerosis trabaja, por ejemplo, en el sector sanitario o con personas mayores, podría vacunarse ya, si quiere, ¿verdad? Sí. ¿Es recomendable esto? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vale. Y Amparo pregunta si tenemos que viajar a un país en donde obliguen estar vacunado. Si como paciente de esclerosis en España no te tienes que vacunar todavía, ¿qué se podría hacer? Pues, hombre, si ese viaje es muy importante y es imprescindible, pues evidentemente vacunarse. Si es un viaje que es importantísimo, pues habrá que vacunarse, claro. Sí será muy importante en estos casos que parece que van a ser excepcionales o no muy frecuentes. Sí que desde la Sociedad Española de Neurología sí que vamos a intentar decir a los pacientes que comuniquen a sus neurólogos que se han vacunado, ¿de acuerdo? Porque si un paciente, por los dos casos que me has puesto, pues porque sea de un elevado riesgo, que esté trabajando en el sector sanitario, que crea que esté, yo qué sé, pues en contacto con pacientes con COVID y piensa que se tiene que vacunar, o una persona que tiene que hacer un viaje, como me has dicho, o otra circunstancia X, la que sea, pues que su neurólogo sepa que se ha vacunado será muy importante porque transmitir esa experiencia servirá al resto de pacientes y servirá de mucho, ¿de acuerdo? Servirá de muchísimo. Tanto si sucede algo como si no sucede nada. Será muy importante. Y sí que nosotros queremos animar a los pacientes que vayan a ponerse la vacuna que lo digan a sus neurólogos para que les puedan hacer un seguimiento sobre su enfermedad, claro. No sé, no valdría en este caso, bueno, si no consulta, pues será que le ha ido bien, ¿no? Tan importante es que le haya ido bien como si le ha habido algún problema, ¿no? En este caso. Claro. Y Cecilia también nos preguntaba en cuanto a las recomendaciones generales de prevención, si es recomendable llevar 2 mascarillas. ¿Hasta qué punto puede ser eso más protector? No he leído acerca de esto. No he leído acerca de esto, pero evidentemente es un filtro más, ¿de acuerdo? Si son 2 mascarillas quirúrgicas, pues el filtro es mayor. Y hay que tener en cuenta que las mascarillas lo que filtran no es el virus. Las mascarillas lo que filtran son las gotículas de agua de mayor tamaño o las de menor tamaño mínimo, que son los aerosoles. Eso es lo que filtran el virus va suspendido en esas gotículas. Por lo tanto, si hay una doble mascarilla, si hay una doble barrera, es de lógico pensar que el riesgo será menor. Hay personas que llevan 2, pues para después, por esto ya lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Para luego desechan la de fuera y para que la de dentro les dure un poquito más de tiempo. Bien, pues yo creo que eso son tácticas que todos utilizamos, ¿no? En el día a día. Y bueno, ya por último, por terminar, Isabel nos preguntaba si con tanta investigación que ha habido ahora, por casualidad, no habrá aparecido ninguna luz hacia la esclerosis, de esto que a veces estás estudiando una cosa y de repente, pues de casualidad, descubres otra que no te esperabas. ¿Sabes si ha habido alguna buena noticia en este sentido? No, de momento no ha habido, de eso no hay nuevas noticias, que por una carambola
se haya descubierto que algo funciona en esclerosis múltiple, no, de momento no. Lo que sí es que, y ahora una cosa que se me ha quedado en el tintero, cuando os he puesto el ejemplo de los vectores virales que llevan de virus que son en principio inocuos, ¿de acuerdo? Es decir, que no son peligrosos o se piensa que no son demasiado peligrosos y se les introduce una cadena de ADN del coronavirus, del COVID, y utilizar esto como vacunación. Los vectores virales se conocen, se utilizan desde hace muchísimo tiempo en terapia génica, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero llevar una molécula de ADN, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, se está utilizando mucho para que el virus infecte células nerviosas con ADN capaz de producir dopamina, ¿de acuerdo? Y se está ensayando muchísimo. Y muy probable, y se piensa que será una de las terapias del futuro, por esta pregunta que habéis hecho. Lo que pasa es que quiero que entendáis bien la presentación. No es que no se pueda vacunar a un paciente con un virus vivo, es que hay que tener precaución. Y como todo es desconocido para nosotros, pues lo mejor es, de momento, la precaución. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, siempre es un placer escucharte y bueno, dedicarte a nosotros siempre sin ningún problema y siempre que te lo pedimos. Dar las gracias también a todos los asistentes que nos han acompañado y esperamos, pues que sí es verdad que las nuevas tecnologías están muy bien y podemos llegar a muchos rincones, pero esperamos poder disfrutarte en persona lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado. No os he dicho al principio que se me ha pasado enhorabuena por el hito que habéis conseguido, ¿de acuerdo? En la asociación con ese exoesqueleto. Felicitaros a todos porque desde luego, vamos, es digno de elogio lo que habéis hecho, porque además es una herramienta extraordinariamente útil y os felicito por lo que habéis conseguido. Muchas gracias, te invitaremos a verlo. Espero, estoy impaciente por ello. Me invitasteis a la presentación, ¿no? Cuando fueron pero ahí nos tenían sentenciados los de la consejería, no nos dejaban movernos. En aquella época no nos dejaban movernos para nada, ¿no? Pero bueno, ya lo veré, claro que sí. Bueno, nos llega ahora en enero, ya nos llegará, nuestras fisioterapeutas harán la formación que tienen que hacer para poder utilizarlo y ya pues empezaremos a trabajar. Entonces, en cuanto nos pongamos en marcha, pues te invitaremos para que lo veas. Enhorabuena, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti siempre. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos por acudir. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego.